Buenas noches, señoras y señores. El Papa Francisco intenta a toda costa salvar su iglesia en Chile. Lo hace en medio de la adoración de muchos y el recelo y las protestas de muchos otros. Francisco se ha referido al dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias por los abusos de cierto sector del clero chileno. Abusos sexuales, sobre todo. Las víctimas contraatacan y dicen que no les basta ni con el perdón ni con las grandes palabras de Francisco. Ellos quieren acción, destituciones, cambios definitivos en la Iglesia Católica de Chile. Hoy recibo, entre otros, a la señora Ana María Videgaín, profesora de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Una mujer que de niña fue cobijada por una abuela protestante, por un lado, por el lado materno, y otra católica por el lado paterno, que de mujer intentó movilizar a los cristianos por el primer proceso de paz en Colombia, cuando su vida se rompió en 1000 pedazos por la violencia política. Vamos a hablar de religión hoy. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente, aunque hable de religión. 11 de la noche en Chile. La de este miércoles será la jornada que el Papa Francisco dedica a los indígenas. En las próximas horas Francisco viaja a Temuco, en la región de la Araucanía chilena. Y al tanto de todo, nuestro enviado especial, José Levi, que me imagino debe estar un poquitín agotado. Buenas noches, Levi, adelante. Hola Camilo, excelente noche aquí en Santiago, eso sí, después de una jornada apasionante, con enormes contrastes. Por un lado, la alegría, la emoción de cientos de miles de personas que llegaron al Parque O'Higgins, a la primera misa que ha oficiado el Papa Francisco aquí en sus 3 días de estancia en Chile. Ahí querían estar cerca de él, poder darle ese abrazo que tienen necesidad de expresarle a esta persona que significa tanto para todas estas personas. El Papa también se refirió ahí a la necesidad de incluir a esos que están muchas veces descartados. Asegura que esa cultura del descarte del siglo XXI es totalmente inaceptable, y entonces que ancianos, discapacitados, enfermos, también los mapuches, estos indígenas, también tienen que ser integrados, los migrantes, todos se tiene que conseguir una nueva realidad. Él dice que para conseguir la verdadera libertad es necesario luchar por la justicia. Luego también hemos visto, por el otro lado, lo que es la indignación de, eso sí, grupitos pequeños de decenas de personas. En un caso se dice que un par de centenares. En una de las ocasiones se llegó inclusive a un choque violento en el cual lanzaron piedras contra las fuerzas antidisturbios, las cuales respondieron de su parte con chorros potentes de agua. Es de destacar que estas protestas eran principalmente por el tema de las acusaciones de pedofilia. Es algo, Camilo, que ha marcado a la Iglesia Católica en el pasado reciente aquí en Chile, sobre todo después del año 2011, cuando Fernando Karadima, este sacerdote influyente, fue acusado formalmente y culpado por la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano, precisamente por delitos de pedofilia. Eso llevó a que el apoyo a la Iglesia Católica en Chile bajara del 60% al 36%. Ahora lo que intenta el Papa Francisco es un punto de inflexión, poder recuperar todo ese apoyo perdido. Es por eso, quizás, que él, toma al toro por los cuernos, si se puede decir, toma el problema, se refiere a él de una manera directa, y lo que asegura es que es una verdadera vergüenza que pueda haber quienes representan de alguna manera a la Iglesia y puedan realizar estos crímenes deplorables. Entonces también inclusive ahora ha
ha afirmado Greg Burke, el portavoz vaticano, que después del almuerzo, aunque no estaba previsto, se reunió lejos de los medios de comunicación, lejos de las cámaras para permitir la privacidad con víctimas de estos abusos sexuales. Dice el portavoz que el Papa rezó, escuchó y lloró con estas víctimas. Dijo que algo así es terrible, no puede ser admitido, y entonces es por eso que él sigue con su política de tolerancia cero. Camilo. Levi, una última pregunta. ¿Cómo se le ve al Papa en distancias cortas? ¿Está animoso? ¿Está enérgico? Porque una cosa es lo que nos muestran en la televisión y otra cosa es lo que ven los reporteros y la gente de prensa que tiene acceso un poquitín más cerquita al Papa. Bueno, la verdad es que tiene ya 81 años, pero yo también lo he podido ver muy de cerca, he conversado con él en los pasados 2 meses, largo y tendido, y se le ve una persona llena de energía, está con unas enormes ganas de contribuir a hacer un futuro mejor, de contribuir a la humanidad. Y entonces esto es un aspecto fundamental que lleva a que, por ejemplo, lo vemos inclusive si queremos ver a nivel físico su energía, cuando está en el papamóvil, también hoy, como kilómetro tras kilómetro, él con, vamos, una actitud admirable. Él se dirige a los presentes y no está en el papamóvil como podía hacerlo sentado y saludando, sino que no. Él se levanta y ahí, aunque pasan los minutos, pasan a veces horas, él sigue saludando a todos porque quiere agasajar a aquellos que también quieren agasajarlo a él. Camilo. José Levi, muchísimas gracias. Buenas noches para ti. Muchas gracias. El Papa Francisco se desplaza por el interior de Chile en un avión de LATAM. Más de 60 personas entre funcionarios, pilotos, tripulantes de cabina, agentes de seguridad y un largo etcétera participan en esta misión. Pablo Kioxa es el vicepresidente senior de LATAM para los Estados Unidos, Canadá, Caribe y Asia. Hay que decir que LATAM es el grupo principal de líneas aéreas de América Latina. Buenas noches, señor Kioxa. ¿Cómo consiguió LATAM algo tan chévere de llevar al Papa en uno de sus aviones? ¿Cómo se consigue eso? Buenas noches, Camilo. El proceso fue un poco al revés. El nuncio apostólico, que es el representante del Vaticano en Chile, se acercó a la aerolínea para ver si queríamos transportar al Papa no solamente dentro de Chile, sino desde Chile a Perú, dentro de Perú también, y el viaje desde Perú hacia la Santa Sede en el Vaticano. Sabemos que obviamente antes de este approach tuvo el visto bueno de la Santa Sede. Y habrán visto otras aerolíneas, me imagino, ¿no? Probablemente, pero para nosotros como aerolínea líder en Sudamérica y que de alguna manera representa todos los valores de nuestra región, fue un gran orgullo y obviamente decidimos apoyar. Hombre, claro. Hay que decir que los curas son muy meticulosos, así que si apostaron por LATAM, habrá sido por algo. ¿El Vaticano hizo alguna exigencia especial a LATAM? La verdad que no, el Vaticano y yo creo que refleja un poco también la personalidad del Papa Francisco, solicitó todo bien simple. El menú que vamos a servir dentro de los vuelos domésticos de Chile, inclusive en el vuelo de Chile a Perú y dentro de Perú, es el mismo para el Santo Padre que para el resto de la comitiva. En el vuelo de vuelta desde Lima hacia Roma, todo el mundo va también a tener el mismo menú, que es el menú que servimos usualmente en la cabina business. Así que... ¿Qué van a comer? La comida en específico no está definida en sí, pero lo que sí sabemos que vamos a servir, lo que nosotros tradicionalmente servimos en nuestros aviones. No hay nada especial ahora. No hay nada especial. Pero el Papa es de buen comer, ¿eh? Debe ser, no lo sé. No, me consta, porque en los viajes... En otros viajes se ha exigido, vamos, como si fuera un rockstar, ciertas cosas. Así que si ustedes han podido salirse con la suya y decir el menú de la clase business y él lo ha aceptado, está muy bien, ¿no? El Papa la verdad que solicitó algo bien simple y nosotros creemos que adaptando nuestro menú, que se basa como buenos representantes de Latinoamérica en ingredientes de Latinoamérica, vamos a cumplir con creces este requerimiento de la Santa Sede. Hay un tema de bendición en el aire. ¿Qué fue? Cuéntanos. En realidad lo que se hizo fue, antes de que llegara el Papa,
hubo la bendición del Airbus 321, que es el avión que el Papa va a utilizar para moverse dentro de Chile, y desde Chile a Lima, en Perú, y también va a haber mañana una bendición del Airbus 319, que es el avión con el que el Papa se va a movilizar dentro del Perú. ¿Cómo se conjuga una operación de esta magnitud? ¿Hasta qué punto el Vaticano lleva las riendas? ¿Hasta qué punto Latam lleva las riendas? ¿Cómo se hace? O sea, en mi cabeza me cuesta encajar eso, tantas voluntades, con un hombre tan importante que llevan a bordo, ¿no? De todas maneras, a ver, el Papa viaja con su comitiva de seguridad, que es la que le va dando seguridad en todo momento a él desde que sale del Vaticano. Para nosotros en sí, tiene una preparación interna, no solamente en tener el avión listo, tener un backup por si algo eventualmente fallara. También siempre hay otro equipo de apoyo, otra nave de apoyo, todo. Exactamente, en todos los destinos que va a visitar el Papa está su avión oficial, que es el avión que hemos inclusive vestido con imagen del Vaticano, tiene el escudo de armas del Vaticano y demás, pero también hay un avión de backup para que no haya ninguna eventualidad, ningún inconveniente en el traslado del Papa. ¿Y la selección de esas 60 personas ha sido muy meticulosa? Hemos seleccionado, en total, son 54 personas que van a estar a bordo del avión. De los 54 son 14 pilotos y 40 son tripulantes de cabina, lo que vulgarmente nosotros conocemos como azafatas. Y la verdad que en lo que nos hemos basado es en elegir personas que siempre se han destacado por ser líderes de servicio y por cumplir con los máximos estándares de seguridad, que es uno de los principales valores que tiene la compañía. Aun cuando alguna sea ateo, ¿a ustedes no les importa eso? No, la verdad que no. Aquí lo que estamos apostando es a dar un excelente servicio, e inclusive sabemos que dentro de las personas que han sido seleccionadas hay trabajadores que están con la compañía hace más de 20 años. Es un honor altísimo. Entonces, van a llevar al Papa por todo Chile y después a Perú y después lo regresan a Europa. Exactamente. Pues buen viaje. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pablo Chiocza, vicepresidente senior de Latam. Voy a poner punto y seguido porque vamos a seguir hablando tangencialmente del Papa, pero sobre todo de la religión, de la furia religiosa, de la violencia religiosa, de la violencia en nombre de Dios en este mundo nuestro. Será a partir de los próximos 3 minutos. Publicidad, ya volvemos. Datos puros y duros. Latinobarómetro precisa que apenas el 44% de los chilenos se declara hoy católico. El 38% de los chilenos dice que no tiene ninguna religión. Por tanto, la Iglesia Católica de Chile se la tiene que ver hasta ahora con el ateísmo, o al menos el desinterés de la gente, además de los evangélicos cristianos. No lo tiene fácil, ¿eh? Voy a recibir de inmediato, con mucho gusto, a la señora Ana María Videgaín, profesora de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenida, profesora, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muchas gracias. Óigame, muy bien. ¿Considera usted que el encubrimiento de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en Chile por parte de cierto sector de su clero es el tema más espinoso, más delicado de esta visita del Papa al país? Bueno, creo que es parte del problema, pero no es, creo, el más fuerte. No, pues la perspectiva que yo tengo es que Chile fue una iglesia, la iglesia chilena fue una iglesia muy organizada y sobre todo muy comprometida con lo social. Pues, basta saber, por ejemplo, del padre Hurtado, de Alberto Hurtado. Cuando golpe de Estado la vicaría de la solidaridad. Exactamente. Y todo un movimiento muy fuerte. Entonces era una iglesia, Monseñor Larraín, Monseñor Silva Enrique. Ayer el Papa estuvo visitando justamente la tumba de un obispo que consideraba el obispo de los pobres. Entonces era una iglesia profundamente involucrada en lo social y durante los últimos años hubo un cambio muy grande del episcopado. Entonces eso también es parte de él. O sea, los años durante todo el pontificado de Juan Pablo II hubo un cambio. ¿Un cambio hacia dónde? Hacia un clero, sobre todo, de posiciones más conservadoras, un sector fuerte del Opus Dei, igual que Perú. Y entonces hay un cambio en la perspectiva y en la relación.
La gente parece haberse hartado de eso también, profesor, de alguna manera. Claro. La gente, sobre todo la gente más joven, quieren otra iglesia. Claro, sobre todo por eso, porque había una iglesia muy dinámica, con muchos movimientos juveniles, con los movimientos de la Acción Católica Chilena, pues bajo Monseñor Larraín eran muy activos en la época, en los 60, 70. Y después viene toda esta transformación de la iglesia. Usted le llama transformación, no involución. Bueno, llamémoslo involución más bien. Yo sí estaría de involución. acuerdo. Yo sí estaría de acuerdo. Es decir, justamente yo me formo en esos movimientos juveniles que creo que le daban a uno una perspectiva distinta y que lo viví como una gran ausencia justamente en la época que yo tuve que criar a mis hijas, siendo que fue algo que nos marcó tanto a mi esposo y a mí. Sin embargo, la iglesia los desestimuló, se desestimularon mucho y se estimularon los movimientos como el Opus Dei, como los Legionarios de Cristo, todos estos que llamaron nuevos movimientos religiosos. Pero no son nuevos movimientos religiosos, hablamos los nuevos asociaciones religiosas dentro de la iglesia. Entonces, creo que ahí hubo una dificultad. Hay una dificultad porque se volvió una iglesia muy espiritualista, una perspectiva muy espiritualista que pierde esa dimensión fundamental, que es esa dimensión social, que es tan central en el cristianismo, tan particular al cristianismo, y que es lo que justamente viene a recordarnos Francisco. Entonces, pienso que va a ser difícil, muy difícil el manejo, y me alegro que hoy haya recibido a las víctimas. Creo que es terrible lo del incumplimiento, creo que la iglesia manejaba muy mal estos temas. Sé que hay un interés muy grande de parte del Papa en darle un cambio a esta perspectiva con muchísima dificultad, porque la iglesia no es homogénea. Exacto. Ni la iglesia podemos pensar que el Papa lo dice y lo obedecen. En ningún organismo social es así. En ninguna parte. Entonces, hay muchas tendencias, hay grupos, y es la organización igual más grande que existe en el mundo. Entonces, no es fácil. Vamos a ver qué pasa pasar este todo esto. Es decir, aparte de este viaje y todo este proceso y la reforma de la iglesia que le está planteando. ¿Cómo encaja usted la posición del Papa Francisco contra los abusos sexuales de una parte del clero, que ha sido muy claro, no ahora en Chile, en los últimos años, y el funeral que se le dispensó en el Vaticano al cardenal Lowe, acusado de encubrir a curas pederastas cuando era arzobispo de Boston entre 1984 y 2002? Mucha gente no entiende esa contradicción. Pues yo creo que hace parte de lo que estaba diciendo antes. Creo que hay sectores todavía con mucha fuerza dentro de la curia romana. Pero mucha fuerza, porque el funeral que le dispensaron a este sujeto era un funeral, no debo decir como Dios manda, porque Dios no manda ese tipo de funeral, casi de Estado. Sí, entonces pienso que hay muchos elementos en ese sentido en las que hasta donde, y que pienso yo que hay peleas que al Papa le interesa más dar que otras. Eventualmente, no sé, es decir, como uno no tiene todos los elementos de lo que está sucediendo. Es decir, él se las está jugando por cosas muy concretas y que a veces la gente no encaja. Por ejemplo, el tema de sus viajes. Sus viajes están relacionados con los problemas que ha habido. Por ejemplo, ¿por qué viene a México? Yo creo que México no era un país que él había elegido de primera venir. Yo creo que él estaba incluso pensando ir a Uruguay y Argentina. ¿Y por qué no va a Argentina? No va a Argentina porque no ha habido la ocasión. Porque, ¿qué pasaba? Él ya tenía planeado ese viaje, pero le tocó ir a México cuando aquí en los Estados Unidos se empieza a hablar de hacerle un muro a los mexicanos. Y se empieza a hablar muy mal de los mexicanos. Más que viajes proselitistas, son viajes ha sido la realidad inmediata. Ahí está. Más bien llevar la compasión a los que la necesitan en un momento determinado, o llevar una palabra particular. Y esa palabra en ese caso, lo mismo pasó cuando en Colombia hubo otro viaje, iba a haber otro viaje, y en Colombia pierde el plebiscito por la paz. Entonces él siente que tiene que apoyar la paz. La paz es un valor ante todo. Profesora, cuando usted habla de gente que está, cuando usted habla de esa rémora o esa retranca que todavía tiene mucho poder en el Vaticano y que estarían en contra de todos los pasos
hacia la reforma que quiere el Papa, ¿ese poder en qué se basa? ¿Es poder político, poder económico? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, claro, los historiadores siempre nos vamos muy al pasado, pero hay que recordar que hasta 1800, que se crea la unidad italiana, o sea, a mediados del siglo, que fue ayer, a mediados del siglo XIX, el Papa era el rey de Roma. La nobleza era la que estaba ahí. Y la nobleza quedó como lo que se llamaba la familia pontificia. Y esos eran todos los burócratas. Y después la logró desestimular. Recién Pablo VI fue el que acabó con la... Pero de todas maneras todos los puestos no salieron. Entonces hay una presencia, esa presencia italiana tan fuerte, que es la que tiene las relaciones con la sociedad y el Estado italiano. Debe ser fascinante ver por un huequito lo que pasa ahí, puertas adentro, ¿no? Debe ser, es decir, yo soy historiadora y en la medida de lo posible trato de entenderlo. Lamentablemente es un espacio que hasta ahora estaba cerrado. Recién empezamos a decir, yo creo que fui la primera historiadora y la primera que me dedico a historia de la Iglesia. ¿Cree usted que le hace falta Glasnost al Vaticano? Seguramente, y es lo que yo creo. No, yo creo que el Papa está intentando eso y por eso hay muchos sectores se oponen profundamente. Entonces, creo que sí, que mucha gente me dice, ay, sí, me encanta el Papa. Y le digo, bueno, tal vez la forma de hacerlo es si tú vuelves a tu parroquia, dile al párroco, vuelvo porque hay este Papa. O sea, mostrémosles más si realmente queremos un cambio en la Iglesia y queremos realmente, estamos de acuerdo con Francisco, demostrémoslo. Me parece que también hay esa dificultad, que el pueblo, yo creo que, decir, en general, los fieles hay un apoyo bastante grande. Hay sectores de élite que no, porque él habla muy claro sobre, a partir del Evangelio y las cosas más, es decir, la preocupación, él trata de ser lo más coherente que puede con el Evangelio. Alguna gente dice que este Papa es anticapitalista, pero yo creo que es resumir de una manera muy grosera su pensamiento, ¿no? Claro, el problema es que tenemos que ser claros. Es decir, el capitalismo crea dificultades, crea injusticias. Eso no quiere decir, porque si nosotros tenemos una forma de reflexionar muy maniquea. Si tú criticas el capitalismo, entonces que tú eres comunista. Exacto, y eso fue lo que nos pasó durante la Guerra Fría. O sea, somos comunistas. Y en realidad no se trata de eso, porque después también a los comunistas tampoco les gusta lo que es el Papa. Entonces, lo que yo creo que él sí tiene una perspectiva social y una preocupación por el ser humano. Es decir, el problema es qué es lo que ponemos en el centro. ¿Al ser humano o al dinero? Sí, y otro será otra cosa. Pero en este caso, yo diría, el eje son el ser humano y la naturaleza, a la cual le da tanta importancia Francisco. Entonces, creo que esa es la diferencia muy grande, y hacer ese seguimiento de la perspectiva cristiana. Entonces, evidentemente, ahí es que él tiene esa preocupación por el más pobre, por el vulnerable, y también esa mirada misericordiosa. O sea, Jesús nunca es discriminador, él trata de hacer ese seguimiento, me parece. El Papa debería visitar Venezuela, ¿no? Seguramente, pero fíjate que no les fue muy bien, porque no siempre gana. No les fue muy bien cuando intentaron, no se portaron muy bien con él, no ha sido fácil. Y de todas maneras, es decir, él no puede ir a un estado simplemente decir yo voy. Hay muchas cosas, y justamente parte de las discusiones que tienen ahora en Chile y de que porque bien, los que no les gusta que venga el Papa, que se gasta mucho. Pero realmente el gasto, en gran medida, yo ayer también escuchaba para el caso del Perú, en gran medida es un problema que los mismos gastos que se hacen, no solamente tienen que gastar en seguridad del Papa, es la seguridad de todo ese mundo de gente que va a ir. Cuando hacen partidos de fútbol, cuando hacen conciertos, también se gasta cantidad y nadie se preocupa. A mí no me gusta, pues yo no voy a nada de eso, pero no me preocupa que gasten el dinero en cuidar a las personas que van a esos actos masivos, porque tienen que hacerlos. Profesora Videgaín, ¿por qué en América Latina se entiende tan mal
los peligros que entraña el maridaje entre la Iglesia Católica y el Estado. Muchos de nuestros países se declaran laicos y vemos en la vida cotidiana que un cura o un obispo tiene tanto poder como un ministro. Y a mucha gente le parece una auténtica aberración que se esté pasando en el siglo XXI. ¿Qué usted opina de eso? Pues obviamente, es decir, yo creo que el ideal es una iglesia sin poder. La iglesia de Jesús no fue una iglesia poderosa, justamente. Pero nosotros todos somos tributarios de la historia que hemos tenido. Y durante 300 años de vida colonial hubo esa relación. El Estado español utilizó la iglesia. Es decir, y durante todos esos 300 años la Iglesia de América Latina no tuvo contacto directo con Roma. Es solamente después de la independencia que empieza la relación. Eso por un lado, pero por otro lado, es decir, ha ido también en Europa, también hubo una relación muy fuerte de relación Iglesia y Estado. Pero yo creo que ese proceso de secularización, es decir, de separación, se va dando paulatinamente. Y obviamente no es benéfico para la Iglesia la relación, para nada, la relación con el poder. Ni para la Iglesia ni para los ciudadanos. Ni para el poder, obviamente. Ni para el poder ni tampoco. Para el poder tampoco. O sea, yo pienso para el poder político. Pienso que la Iglesia puede mantener, o las religiones en general, lo ideal sería que mantuvieran una conciencia ética en general. Así como la universidad, yo quisiera que tuviera siempre una conciencia crítica, por eso hay que dejarla que opine, aunque opinemos lo que opinemos. Ahí hay tela por donde cortar. Claro, pero hay que dejar, justamente, sí, pero sí, cada espacio tiene lo suyo. Es como a los periodistas, hay que dejarlos expresarse. O sea, usted critica, y nos vamos ya a publicidad, usted ve mal lo que está pasando en algunas universidades de Estados Unidos, que de pronto vienen comentaristas ultraconservadores y los chicos declaran la toma de la Bastilla y no los quieren ni escuchar. ¿Usted cree que deben estar ahí, aunque sean incendiarios, populistas, racistas, pero que digan sus razones? Es que son cosas, bueno, ese es otro tema, ese es un espacio de discusión. No, yo lo que digo es la libertad de cátedra que tiene que tener un profesor. Total, claro. La libertad de cátedra tiene que ser profesor. Es decir, ahora, es otro problema, y también es la libertad de los estudiantes, decir, no quiero que venga esta persona. Porque ahí se recibe o no se recibe una visita, es distinto. Pero creo que lo ideal sería que aprendiéramos todos, o que escuchemos, porque escuchando es que uno puede entender lo que está sucediendo, entender la lógica de la otra parte. Hablando y escuchando se entiende la gente. Exactamente. Voy a poner publicidad si le parece bien. Y ya vamos a abrir las puertas de la casa de cita. Y la frase de hoy es de Black Havel, ya viene. 190, escuchen. Nuestros mayores enemigos son nuestros defectos. El desinterés por el bien común, la vanidad, la ambición personal, el egoísmo. Mi pregunta es, ¿les recuerda a alguien? Por cierto, Havel alguna vez se describió a sí mismo como un supuesto héroe, pero en secreto un manojo de nervios. Vuelvo a preguntar, ¿qué político de hoy sería capaz de tanta honestidad? Seguimos. Ana María Videgaín, profesora de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, nació en Uruguay, en una colonia suiza, con una abuela protestante por el lado materno, católica por el paterno. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo era ese interés suyo por la religión cuando usted era una chiquilla, adolescente? Bueno, fue muy curioso porque mi abuela, yo al principio fui a la escuela pública, en mi época la escuela pública en Uruguay, yo creo que hasta ahora era una escuela muy buena, la escuela uruguaya en la primaria en esa época, e incluso no, es decir, a mí me mandaron a la escuela pública, pero mi abuela materna, que era protestante, no estaba contenta. Y un día me pusieron a hacer un dictado, y en el dictado yo puse Dios porque hablaba de Dios con mayúscula. Y la profesora me dijo, no, nosotros escribimos con minúscula. Yo digo, pero si me dijiste que los nombres propios son con mayúscula, entonces debería ser con mayúscula. Total que empecé a protestar y decirle, no,
llegué a la casa furiosa por el tema. Entonces fue la ocasión para mi abuela decir, listo. Mi abuela protestante quería que yo fuera al colegio religioso, que fuera al colegio de hermanas, aunque ella era protestante. Y de hecho, mi bisabuela había ayudado a mi bisabuelo, que era católico, a traer una comunidad religiosa de hermanas alemanas a formar el colegio. O sea, que la tolerancia religiosa en su familia... Era siempre, sí. Aunque yo diría que mi abuela católica, por el lado paterno, no era tan tolerante. Pero... de todas maneras, yo diría, tuvo más influencia tal vez mi abuela protestante. ¿Y en el pueblo cómo llevaba la gente el tema? No, bien, porque en general en Uruguay ha sido bastante tolerante, que incluso creo que ya para esa época, o sea, ya se llevaba mucho cuando, es decir, desde comienzo de siglo, hay un Estado laico, la Constitución de 1917. Pero cuando se funda la colonia suiza, cuando llegan los suizos, la mitad eran católicos y la mitad protestantes. Entonces ellos tenían una sola iglesia, compartían una iglesia, compartían un cementerio, lo cual en esa época era totalmente inusual. Cuando Es una historia maravillosa, ¿no? Sí, sí, y es una ciudad encantadora que yo recomiendo mucho ir. Ahí Colonia nace, Suiza. Sí, Nueva Helvecia, colonia Suiza es toda la región, porque es una colonia suiza, pero la ciudad se llama Nueva Helvecia y es donde nace el turismo del Uruguay. Hay unos hoteles muy lindos. Si van en el paseo típico de ir a Buenos Aires y cruzar a Colonia, no dejen de ir a Colonia Suiza. Pues tengo que conocerlo, porque a mí me llevaron a Punta del Este, pero preferiría ir a ese pueblito, sí, la verdad. La próxima vez. Ana María Videgaín se casó en Uruguay con el abogado e historiador colombiano Carlos Horacio Urán y se fueron a vivir a Medellín. ¿Qué recuerda usted de aquella época? Porque era un Medellín bastante movidito, ¿no? No, en esa época todavía Medellín estaba muy tranquila. Es decir, ¿de qué año estamos hablando? Con todo respeto. En el 73. Ah, no, en el claro, 70, claro, sí, vino 71, después, 72, después fue. Sí, no, en esa época todavía era una ciudad más tranquila en ese sentido. No, lo que yo me acuerdo incluso antes de casarme, y que ahí fue que yo me dediqué a estos temas de historia de la iglesia. Yo hice un viaje por toda América Latina, vine a una reunión de estudiantes católicos que hubo en Cali. Y entonces ahí aproveché para ir a conocer la familia de Carlos Horacio. Carlos Horacio, siendo colombiano, había ido a terminar sus estudios en Uruguay, por una parte porque él hacía parte del Movimiento Internacional de Estudiantes, al cual yo también después pertenecí, y porque a él lo habían expulsado de la Universidad de Antioquia. ¿Por bueno? Por ser un líder estudiantil. Y porque estaban haciendo un movimiento porque les querían hacer pagar a los estudiantes todo lo que el Estado había invertido. Entonces era una cosa totalmente desproporcionada. Pero ustedes dos desde siempre eran gente muy activa en los temas sociales. Sí, incluso desde la perspectiva religiosa. Sí, y en la cosa. Entonces llegué a Medellín. Cuando yo llego a Medellín, una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención era que yo sentía un run, 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 run. Iba caminando por la calle con alguien, con unos amigos. Run, run, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? El Santo Rosario. Yo te digo, nunca había visto eso, que la gente se reunía todavía a rezar el rosario. Eso para alguien, habiendo nacido en una colonia protestante, como me extraño, de Uruguay. El Santo Rosario. A esa hora todo el mundo estaba en eso. A las 7, así como 6, 7 de la tarde, todo el mundo rezaba. Pero después me di cuenta que era un rosario muy formalista, pero bueno, eso es era la tradición ya. Sí, otra cuestión. Pero bueno, era una sociedad muy, muy distinta que lo que fue después. Hay un día que esta mujer nunca va a poder olvidar, desgraciadamente. Miércoles 6 de noviembre de 1985. Sí. Toma del Palacio de Justicia en Bogotá por los guerrilleros del M-19. Jamás usted va a poder olvidar ese día. Imagínate. Todavía hoy cuando habla de eso le toca, le molesta, le entristece. Pues obviamente sí, fue una catástrofe, una catástrofe que Colombia todavía no ha superado. Yo pienso que hasta que no tengamos una verdad
y que todas las partes realmente digan la verdad, no vamos a vivir, no vamos a estar tranquilos. Estamos viendo imágenes, profesora de la época. Cuente qué está pasando en ese momento. ¿Dónde está su marido en ese momento? Pues él estaba dentro del palacio. Él está en el palacio, estaba trabajando, él era un magistrado auxiliar, trabajaba ahí y va y muere después. Es decir, el drama de lo del palacio fue el manejo que se hizo. Y el drama es que las fuerzas militares y otros grupos, porque yo pienso que las fuerzas militares no actuaron solas, tiene que haber habido más gente apoyando este tipo de acción. Porque, claro, el disparate empezó con el M-19, que no tiene ni pie ni cabeza lo que hicieron, pero siguió un disparate, no se acaba con otro disparate. Entonces fue una toma violenta por parte del ejército y en el caso de Carlos Horacio había, ahora sabemos, es decir, hay otros casos que han salido vivos, magistrados que salieron vivos. ¿Usted vio a su marido vivo salir del palacio? Yo vi una foto, un video que después lo estuvimos buscando mucho porque él al principio no aparece. Y aparece en un video de un noticiero y yo lo llevo a el ejército a pedirles que me ayuden a buscarlo, que él tiene que estar aprovechando que dónde estaba. Y entonces ellos reaccionan primero un poco fuerte, después cambian la posición. Yo le digo, no, es que usted nos viene a increpar. No los vengo a increpar, vengo a preguntar. Él era un juez de la República. ¿A quién le pido ayuda si no es a ustedes, que son el ejército de la nación? Y entonces ellos, después empezó a cambiar y la imagen que yo llevé me la empezaron a distorsionar. No, tú estás equivocada, estás muy nerviosa. Bueno, yo vi que ellos no me iban a dar ninguna respuesta, nosotros no sabemos, aquí no está, aquí no está. Y después una amiga lo encuentra en medicina legal, que lo habían matado. Y después, bueno, el tema es que siguió esa historia, que él no era, que él era y que él no era y que él era y que él no era, y yo tampoco tenía muchos más elementos. Ay, para peor dejé esa prueba que tenía, se la dejé a los militares. A los militares. Así que por otro lado me quedé sin la prueba. Tengo entendido que usted habló con él durante el ataque. Sí. ¿Qué le dijo él? Bueno, al principio, bueno, no pensamos que eso iba a ser una ataque. Me pidió que llamara inmediatamente a los amigos. Había un amigo a Fernando Gómez Agudelo y a Germán Castro, un periodista, que eran nuestros amigos más cercanos. Y Fernando llamó inmediatamente a Gabo García Márquez, que era muy amigo de él, para pedir, y le llamaron al presidente a pedir que pararan el fuego. Porque lo que él me dijo era buscar que paren el fuego, no esto, porque ahí empezaron metieron inmediatamente un tanque, cuando estaba toda la gente adentro. Y entonces, bueno, eso se empezó a tratar de que pero ya fue, no hubo forma. Y después a él se le ocurrió que cuando ya los tenían acorralados en un baño, que alguno saliera para que viniera la Cruz Roja, pedir para poder negociar. Y entonces el jefe del que estaba del grupo armado le dijo, pero tú no, porque era joven, y entonces lo iban a confundir. Y además lo conocía, porque en el periodo que nosotros vivimos en Medellín, estuvimos haciendo todo un trabajo con las parroquias y todo eso por los 5 años de Medellín, la famosa reunión que ahora son los 50 años, imagínate. Y entonces ahí conocimos a gente del movimiento de la NAPO, que en esa época era un movimiento civil. Él tenía una persona reconocida públicamente, claro. Sí, pero el problema era, era que es decir, que hubo una relación, entonces quisieron utilizar que como él lo conocía teníamos relación con la guerrilla. O sea, fue un cuento que armaron después, pero era una cosa como muy ocasional. Total es que le dice que no, sale otra persona y de todas maneras nunca dejan entrar a la Cruz Roja.
Entonces ahí se crea, es decir, sigue toda esa confusión, Fue una carnicería aquella, terrible. ¿no? Sí, y el problema es que todavía, mira, todavía se están haciendo, hubo 20 desaparecidos, hubo 10 familias que estuvieron luchando y luchando y luchando, las familias más humildes, las familias de las personas que trabajaban en la cafetería, fueron las más valientes. Porque las otras familias, cada una se quedó en su rincón. Y además una cosa que es tremendo en nuestros países es la división de clases tan horrible. Nunca hemos sido capaces de tener una misa y llorar todos juntos. Y a mí me parece eso, me parece aterrador. O sea, como cristiana me parece algo terrible. Y así nos van las cosas, ¿eh? Y así nos van las cosas. Por eso el proceso de paz yo lo veo trancado. Déjeme hacer una pausa y seguimos con eso, porque me llama la atención que no haya habido una misa todavía donde todas las víctimas hayan llorado a sus muertos. Es que así nos van las cosas. Publicidad y ya volvemos. Después que pasó todo lo que pasó, toda esa carnicería terrible que el Palacio de Justicia en Bogotá, Ana María Videgaín y sus 4 hijas salen de Colombia tras el asesinato de su esposo y la desidia del Estado por explicarle qué diablos ha pasado con el esposo. Sin embargo, usted regresa en 1991 a ese país que le había dado portazo en plena cara cuando usted pidió razones a los militares. ¿Por qué regresó? Bueno, porque yo, ilusa de mí, yo creí que con el fin de la Guerra Fría y con la Constitución del 91, Colombia ya no tenía ningún sentido. Es que no tenía ningún sentido la guerrilla, no tenía... Y mis hijas necesitaban un país donde echar raíces. Entonces, yo había intentado ir a Uruguay. Y en Uruguay tuve problemas, es decir, lamentablemente, no porque Uruguay no me decía, el Estado no me recibiera, es que mis compañeros de estudio me hicieron desaparecer todos mis documentos. O sea, yo con 4 hijas. Y yo creo que yo era una competencia demasiado grande. Yo ya era doctora de Lovaina, había terminado de doctora en Lovaina, ya tenía mi experiencia en Estados Unidos. Pero yo diría que en los medios académicos se comportan de un modo tan cabaretil. En el de los historiadores a veces bastante. De verdad, yo pensé que era solo en el mundo de la televisión, ¿no? No, querido. Ahora, tengo entendido que... Y entonces eso hizo que, bueno, ahí puede ser lo que sea. La historia es que yo no pude volver a Uruguay con mis hijas, entonces después la situación estaba tan complicada también en Colombia, pero entonces en el 91 pareciera que Colombia... Yo de todas maneras, a pesar de eso, tengo amigos maravillosos en Colombia. Pero recibió amenazas cuando regresó. Poco después, porque empezó después, más adelante, otra vez a haber problemas. Yo creo que parte de las investigaciones que se empezaron a saber, y entonces ahí volvieron a haber preocupaciones. Pienso que había una preocupación de lo que uno podía investigar. Era un crimen que no... ¿Ese es un tema cerrado ya en Colombia? No, es que ese es el drama. ¿Por qué? Mientras que no haya verdad. Es que hace poco otra persona, una chica que... la hija de otro magistrado, Andrade, ella siempre había dicho que ella no creía que era el padre. Al final logra que la familia le acepte que hagan la exhumación. Hacen la exhumación, no es el padre. Y ella empieza a mirar todas las fotos y todas las cosas y buscándolas. Es un caso exactamente igual de que Carlos Horacio. El de su esposo. El papá también sale. El papá sale vivo. O sea que es otro magistrado que ahora está desaparecido. Pero entonces, ¿por qué en nuestros países el Estado es tan incivil, tan poco cívico? ¿Por qué? Bueno, yo creo que en el caso de Colombia hay un drama que, como hemos tenido esta guerra tan tremenda, hemos tenido que desarrollar un militarismo muy terrible. Sí, pero eso se replica en el resto de los países latinoamericanos, sí. Y se dan golpes de pecho por Dios y por la patria, por Dios, y son esencialmente poco cívicos. Sí. La última pausa y ya volvemos. Es que es increíble. Gente con swing, Susan Sontag, novelista, ensayista estadounidense, mujer brillante, que criticó siempre a los que juegan a ser patriotas y feministas. A los 14 años escribió: creo que hay un Dios personal
creo que no hay un Dios personal o vida después de la muerte. Tenía 14 años. Creo que la cosa más deseable en el mundo es la libertad de ser fiel a uno mismo. Creo que la única diferencia entre los seres humanos es la inteligencia. Susan Sontag habría cumplido este martes esos 85 años y es bueno que la recordemos porque andamos muy justo de gente como ella. Lo ideal habría sido no tener que hacer esta pregunta a la profesora Ana María Videgaín, profesora de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Qué hacer, profesora, ante la embestida de los energúmenos que siguen reiterando que sus dioses son mejores que nuestros dioses y están sembrando de fanatismo y de sangre este planeta nuestro en nombre de los dioses? Sí, es decir, qué hacer es difícil, pero de todas maneras la pregunta es muy difícil. Pero yo qué diría o qué respuesta daría. Yo creo que el tema es que muchas veces lo religioso lo vivimos solamente emocionalmente. Y se puede tener fe y usar la razón también. Y creo que eso nos permitiría ser un poco más tolerantes. Si el problema de la práctica de la tolerancia es un elemento que las mismas religiones deberían propiciar. Creo que, y en el fondo yo creo que los conflictos normalmente no son religiosos. Los conflictos son mucho más, tienen mucho más que ver con otros temas, pueden ser economía y política, que es el problema del poder. Es decir, normalmente el conflicto es por el poder, no es por la religión. Yo no creo que la religión te lleve a una cosa a otra. La religión legitima posiblemente una determinada forma de actuar, pero no es por la religión sola que hay este tipo de... Y hay ese tipo de situaciones tan enconadas que llevan a esos conflictos tan terribles, en el que no se acaba otro por teóricamente razones religiosas. Y las guerras que ha habido de religión que no han tenido, es decir, ya ya el hecho a veces es que entre los cristianos mismos seamos capaces de dialogar. Ahora creo que la situación está un poco mejor, hay más acercamiento y esa es una de las cosas que ha trabajado mucho Francisco en el diálogo y el interior del cristianismo. Vamos a ver si nuestros nietos le pueden contar a sus hijos otra historia. Profesora, muchas gracias por haber estado en el programa. Gusto. Muchas gracias. Buenas noches y lo de siempre. Buena suerte tengan todos. Será hasta mañana.